vamos con nuestra próxima presentación. Tenemos acá un experto presencial, a Lucas Galito. Acá está Lucas. Lucas trabaja en una organización muy interesante que se llama GSMA, que organiza una super reunión en Barcelona todos los años, que se ha convertido como en la referencia de las reuniones de móviles en todo el mundo y a cargo de América Latina, pero nada, es una reunión, me sorprende porque la vengo siguiendo desde hace muchos años y veo cómo ha crecido y cómo cómo se ha convertido en el punto de referencia de la industria móvil a nivel global, pero además este año tuve la suerte de estar, gracias a una invitación que me hizo acá los colegas de Huawei, y hay de todo, hay drones, hay de todo tipo de tecnología, no solamente móvil, sino tecnología inalámbrica en general, que un poco es la parte más importante de las telecomunicaciones, por lo menos desde la última parte del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI. Así que gracias por estar acá con nosotros y bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Olga. Siempre un placer poder compartir la visión de GSMA con la escuela. Y un poco, justamente, mi presentación la iba a arrancar con algo que venías comentando, ¿no? sobre GSMA. No sé cuántos saben lo que es GSMA de los que están aquí. Que levanten la mano. A ver, ¿alguien sabe qué es GSMA? Ahí sabe. 1, 2, 3. Más alto, más alto. Perfecto, bueno, entonces, menos mal que traje entonces esta slide acerca de qué es GSMA, ¿no? GSMA es la Asociación Mundial de Operadores Móviles, es una asociación global, estamos divididos por regiones, como bien comentaba Olga, yo soy el director para América Latina, o sea, cubro desde México para abajo, incluyendo Brasil, Centroamérica. Somos responsables, como bien decías, de probablemente el evento más relevante del ecosistema digital, que es Mobile World Congress Barcelona. Este año, bueno, tuvimos al presidente de Paraguay, el rey de España, el presidente del gobierno español, tuvimos más de 80 ministros y más de 100 presidentes de reguladores, e incluso una reunión de Naciones Unidas o de UIT en particular. Podría incluso estar celoso del nivel de presencia que tuvimos en Mobile World Congress. Tenemos además nuestros eventos regionales. De hecho, la semana que viene voy a estar en México para el Mobile 360 América Latina, que es un pequeño Mobile World Congress para la región, contenido focalizado en América Latina, en idioma español. Y también trabajamos, porque no solamente no solamente somos un foco de diálogo del ecosistema digital, sino también trabajamos junto a los gobiernos para poder potenciar los beneficios de la banda ancha móvil. Y un poco esa es como bien mi presentación rezaba, es un poquito lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? La quinta generación, el impacto, las nuevas tecnologías, qué es lo que estamos viendo en la región y en el mundo en relación a las tecnologías móviles. Entonces siempre me gusta comentar dónde es que estamos parados, ¿no? Cuando vemos y tratamos de hacer un panorama de la industria a nivel global, bueno, acabamos de superar en 2023 la marca de 5.5 billones de suscriptores únicos. Somos 5.500 millones de suscriptores únicos a los servicios móviles en el mundo. Apuntamos a que para el 2030 tengamos 6.3 billones. Cuando vean, digamos, la evolución de las conexiones comparado con los suscriptores únicos, van a ver que empieza a haber una divergencia. ¿Por qué? Porque empezamos a ver muchas cosas conectadas, ¿no? Entonces, hoy tenemos aproximadamente un 1.8, 1.9 conexiones por ser humano, si se quiera. Y con la masificación a través de la quinta generación, ese número va a subir. Y cuando hablamos del impacto que tiene, ¿no? Porque una cosa es la cantidad de suscriptores, la cantidad de conexiones, pero bueno, ¿cuál es el impacto que vemos que tiene la industria móvil? Bueno, vemos que la contribución al Producto Bruto Interno global es de aproximadamente 5.7 trillones de dólares para el 2023, con un estimado que vaya a impactar hacia el 2030 en 6.4 trillones.
Mucho esto apalancado en las eficiencias de los procesos productivos. Ya vamos a ver que la visión que tiene GSMA respecto a la quinta generación es que no es una G+, sino que es un activo estratégico que los países van a tener para poder aumentar su productividad. Entonces, cuando vemos, creo que está en una de las presentaciones, unas slides adelante, cuando vemos de dónde sale ese impacto, no es solamente de mayor eventualmente revenue por más conexiones, sino también el apalancamiento que hay en los procesos productivos. Entonces, contando un poquito cuál es el camino, ¿no?, de las diferentes generaciones. En general, cada 10 años, y hace poco festejamos los 40 años desde que se hizo la primera llamada móvil, vemos que cada 10 años más o menos aparece una nueva G, ¿no?, que comentaba. Todo empezó con la era de la primera generación, donde era simplemente voz analógica. Pasamos después con la segunda generación a lo que fue la voz ya digital y sumamos los SMS y ya tenemos la capacidad de poder transmitir algunos datos con una velocidad más o menos decente. Pasamos a la tercera generación a principios de los 2000, donde ya le sumamos datos, y de ahí a la cuarta generación y a la quinta generación. Yo creo que hay algo interesante respecto a esto, porque siempre me preguntan, bueno, ¿cómo estamos en América Latina respecto a la adopción de quinta generación o de los servicios, de los servicios móviles, ¿no? Y tengo, digamos, una buena noticia y una mala noticia, ¿no? La mala noticia, si se quiere, es que América Latina es un continente bastante heterogéneo, ¿no? Tenemos países que son fast followers, puede ser el caso de Brasil, el caso de Chile. Tenemos países que son un poquito más lentos en las adopciones. Después podemos hacer doble clic ahí por qué se da esa lentitud. Pero la parte buena es que con cada G que hemos pasado, hemos visto que el tiempo que tardamos en América Latina en relación a los países líderes del mundo, como puede ser Japón, Corea del Sur, el tiempo que pasa es menor. Es decir, desde que esos países líderes lanzaron, por ejemplo, quinta generación, hasta que lo hicieron los primeros países de América Latina, bueno, no pasó tanto tiempo como sí pasó para el lanzamiento de cuarta generación o el lanzamiento de tercera generación. No sé, ¿alguien conoce bien esta slide? ¿La ha visto muchas veces, pocas veces, ninguna vez? ¿No? ¿Ninguna vez? Una vez, bien, perfecto. Entonces, a mí me gusta, esta slide lo que me gusta es muestra un poco qué es la quinta generación, ¿no? Porque en general hablamos de que la quinta generación es más velocidad, poder bajar una película más rápido, poder acceder más rápido a datos. Pero es un poco más que eso, ¿no es cierto? Entonces, es una pirámide o es un triángulo en realidad que tiene tres vértices. Uno, obviamente, es la banda ancha mejorada. Cuando lo comparamos con lo que es la cuarta generación, es hasta 10 veces más rápido. Pero hay dos dimensiones que son las que a mí me interesan. Uno es las comunicaciones masivas del tipo máquina a máquina, es decir, la quinta generación es la primera tecnología que realmente habla de Internet de las cosas masivo. Cuando vemos cuáles son las características de ese punto de vista, es que tiene que soportar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Y el otro punto interesante es una comunicación ultraconfiable de baja latencia. Vamos a ver que hay muchas aplicaciones que requieren una comunicación fiable de baja latencia, y por eso hice tanto hincapié al principio que el impacto que tiene la quinta generación es justamente en los procesos productivos, o como se llaman, las aplicaciones de misión crítica, ¿no? Vehículos autónomos. Imagínense que es un vehículo autónomo y tarda 2 segundos en tener una latencia de 2 segundos, bueno, no doblamos la esquina, chocamos, ¿no? Entonces, creo que es importante, sobre todo en lo que es la adopción de procesos productivos. Entonces, estos son los 3 pilares que la quinta generación viene a poner como una herramienta transformadora. Y esto permite una nueva generación de aplicaciones. Hay un montón de cosas que ya lo podemos hacer con cuarta generación, con tercera generación, pero hay varias cosas que de alguna forma abre la dimensión. Ahí tenemos soluciones verticales, empezamos a ver soluciones que aplican a minería, a manufactura, aplicaciones industriales. Network as a Service, que es un concepto interesante de alguna forma donde virtualizamos
la red y ya no es necesario de alguna forma contar con con multiplicidad de infraestructuras, sino que nos permite, en el concepto de network slicing, nos permite para cada necesidad de industria poder que la red se pueda adaptar. Es decir, la red tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes necesidades que tienen las diferentes industrias. Hay industrias que requieren muy baja latencia, hay otras industrias que requieren mucho throughput, mucha velocidad en un momento dado. Hay otros que requieren mucha confiabilidad. Entonces, la quinta generación permite adaptar los requerimientos de la red a cada uno de las diferentes necesidades. Y acá es justamente, visto de otra forma, esta me gusta más en realidad, donde arriba a la derecha vemos aquellos casos de uso que se empiezan a habilitar con la quinta generación y que a lo mejor no podíamos tener con las generaciones anteriores, pero sí que permiten masificarse con la quinta generación. Por ejemplo, cloud o real-time gaming hemos tenido con cuarta generación. Creo que la quinta generación lo que permite en ese sentido es poder masificarlo. Y después sí tenemos algunos casos de uso, como lo que es la internet táctil. Justamente Olga hablaba de Mobile World Congress. En los últimos años, creo que fue la anterior, hubo incluso una cirugía en vivo hecha con quinta generación. No me pregunten si sobrevivió el paciente, porque no me acuerdo, pero me acuerdo que hubo una cirugía en vivo usando tecnología de quinta generación, y probablemente habrán visto algunos videos donde utilizan los profesionales algunos sensores y actuadores para, por ejemplo, pelando una fruta, utilizan o practican esos movimientos muy específicos, ¿no? Entonces, lo que es la internet táctil, lo que son los vehículos autónomos y lo que es la realidad virtual o la realidad aumentada son un poco los casos de uso que se activan ahora con la quinta generación. Obviamente sigue estando el desafío cómo se monetiza todo eso, ¿no? Ese sigue siendo un desafío que tiene la industria, que es de justamente terminar de monetizar la cuarta generación y poder empezar a encontrar modelos de monetización de la quinta generación. Vemos que la expansión de redes de quinta generación continúa en el mundo. Tenemos más de 282 lanzamientos, más de 100 mercados hoy con redes de quinta generación. Además, tenemos países de la región donde ya se ha habilitado espectro adicional. Al final de cuentas, GSMA tiene una visión tecnológicamente neutral del espectro. Entonces, a veces cuando me preguntan, Lucas, la banda 850 para 3G. Bueno, la banda 850 a lo mejor era para 3G hace 10 años. Hoy es una banda de quinta generación. Y así vamos viendo cómo los operadores van haciendo refarming, cuál es el nombre técnico, donde utilizando el mismo espectro le cambian la tecnología, ¿no? Espectro donde antes había tercera generación o cuarta generación, hoy tenemos quinta generación. Muchos de ustedes habrán escuchado del apagado de las redes 2G, ¿no? Hoy hay muchos países de la región, México, por ejemplo, AT&T ya ha apagado su red 2G, hoy Brasil está discutiendo el apagado de redes legacy, incluso hay discusiones respecto a si las que se deben apagar son las de 2G o las de 3G. Por ejemplo, tenemos el caso en Australia que la que apagaron fue la red de 3G. ¿Por qué? Tienen muy desarrollado lo que son smart meters, que es todo lo que es la parte de control y medición de energía eléctrica en los hogares. Acá en Argentina todavía nos están viendo por streaming, ¿no? Bueno, en otros países de la región tal vez se hace de otra forma, pero acá en Argentina todavía hay una persona todos los meses que abre el medidor, anota en un papel, ¿no?, el consumo, hace la cuenta respecto al mes anterior y nos manda la factura, ¿no? En muchos países del mundo eso está digitalizado. Está digitalizado e incluso permite casos de negocio interesantes, como por ejemplo energía on demand, es decir, te permite poder una conexión, activarla o desactivarla en un time to market muy corto, o incluso también, todavía no es el caso de Argentina, pero sí existe otros países en donde hay incentivos para el uso en ciertas horas de mayor cantidad de flujo eléctrico. Entonces, por ejemplo, se puede dar el caso. Voy a inventar un caso, ¿no es cierto? Tenemos el lavarropas en casa que podemos prenderlo a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana.
Bueno, automáticamente el lavarropas puede leer nuestro perfil de tráfico, ¿no es cierto?, de nuestro perfil de tráfico de eléctrico, de consumo eléctrico, y elegir el momento del día en donde la electricidad es más barata. Normalmente a las 3 de la mañana es más barata que a las 3 de la tarde por un tema de oferta y demanda. Bueno, todas esas cosas acá no lo podemos hacer todavía. Pero existen países en donde incluso, como está tan distribuido o está tan masificado, mejor dicho, ese tipo de soluciones, era más caro reemplazar todos los sensores, imagínense 10, 15, 20 millones de hogares, que mantener y apagar esa red, que mantener esa red y apagar tal vez la red de 3G. Al final de cuentas, la red 3G no es ni de datos ni es de voz, ¿no? Quedó medio ahí en el medio. Entonces vemos muchos países donde están apagando la red de tercera generación. Sí les decía que en la región ya hemos visto habilitación de espectro adicional para 5G, tuvimos la licitación en Argentina el año pasado, tuvimos la licitación de Brasil, probablemente la licitación, bueno, sin duda la licitación más grande de la historia de Brasil, hace 2 años, República Dominicana, Colombia, lo mismo, Chile. Entonces vemos que hay momentum de la quinta generación en la región. ¿Hasta ahora alguna pregunta, duda, comentario? Dado que la gran cantidad de tráfico que está generando en el espectro de 5G va a estar orientado principalmente en función de proyecciones de muchos países desarrollados y medidas de desarrollo, con dispositivos que van a ser dispositivos conectados de diferentes índoles, industriales, de agricultura. El manejo de la latencia, las redes 5G tendrán esa capacidad de gestionar que tiene alta demanda y que tiene baja demanda para gestionar la salida del tráfico. En realidad la latencia, la mayor o menor latencia no está dada por el tipo de espectro que tienen. Al final de cuentas, el espectro o las ondas electromagnéticas se mueven a 300.000 kilómetros por segundo, ya sea en 5G, en 3G, en 4G o en el control remoto del portón de casa cuando lo abrimos. Lo que sí la arquitectura de quinta generación mejora en relación a la latencia es lo que se llama edge computing. Es decir, lo que hace la quinta generación es mover muchas de las funciones que antes estaban en el core, los mueve al edge de la red. O sea, le da a lo que es la red de acceso mayor capacidad de pensamiento. Entonces, hay muchas cosas que puede directamente resolver en un menor tiempo porque no tiene que pasar por todo el core. Entonces es una arquitectura más distribuida. Bueno, están los amigos de Huawei que lo explican seguramente mejor que yo, pero eso es lo que básicamente hacen que una solución o que la arquitectura de quinta generación esté pensado para menor latencia. Después hay distintos segmentos y acá entra mucha la discusión, que ya nos vamos un poco más adelante, sobre los modelos de negocio. Entonces, por ejemplo, tenemos modelos de negocio de gaming, por ejemplo. Entonces yo como gamer valoro tal vez la baja latencia. O sea, hay muchos que les gusta el gaming acá. A vos tenés cara que te gusta. Sí, bien. Entonces, valoran mucho la baja latencia. Entonces yo puedo tener la capacidad de comprar un paquete de gaming donde la característica que me da mi proveedor es baja latencia. Tal vez no me interesa tanto la velocidad o no me interesa tanto algún otro atributo de la red, pero sí la baja latencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un atributo diferenciador. Después tenemos temas de neutralidad de red y varias cosas que me parece que también es una cuestión para discutir, porque probablemente esa visión es una visión de hace 20 años de Internet y no es una visión de futuro, de nuevos modelos de negocio, ¿no? Pero ese, por ejemplo, es una característica donde la red después sabe el tipo de tráfico y entonces ajusta su arquitectura para poder darte esa capacidad, ¿no? Con el caso de gaming, baja latencia o, no sé, tengo alguna otra aplicación que requiero en un muy corto periodo de tiempo altísima capacidad de red, ¿no? A lo mejor múltiples gigabytes por segundo de acceso.
Entonces, bueno, la red también lo puede hacer. Trayendo a América Latina, perdón, esta pregunta. ¿Alguna otra pregunta más antes de movernos un poquito? Ahí va. No sé si era la dinámica, Olga, pero si no me aburro. Muy bien, muy bien. ¿Quién era? ¿Tú? ¿De dónde No, eres? súper. Bueno, buenas. Soy Marcia Montealegre de Bolivia. En el tema de discriminar el tráfico en la red, ¿cómo hacen para poder ver el tema de neutralidad? ¿Cómo discriminan el tráfico? A ver, creo que esa todavía es una discusión para dar. De hecho, el concepto de neutralidad de red puede tener múltiples interpretaciones en múltiples países. Por ejemplo, ¿todo el mundo sabe lo que es zero rating? Todo el mundo sabe lo que es zero rating. Bien, entonces, cuando vamos al concepto de zero rating, básicamente zero rating, para los que no saben, es poder tener una aplicación, WhatsApp o lo que sea, que no me consume de mi cap de datos. Entonces podría haber una discriminación positiva, si se quiere, del tráfico. Entonces, por ejemplo, hubo algunos países de la región, el caso de Chile, que la autoridad de competencia lo prohibió. ¿Por qué? Porque tenían una visión de la neutralidad de red extrema, diciendo, no, eso claramente viola la neutralidad de red y no debería permitirse. Y no lo permitieron. Mientras que por otro lado tenés la visión del CADE, la Autoridad de Competencia de Brasil, que dijo, no, pongo al usuario en el centro de mis decisiones y claramente el usuario se beneficia de esto. Por lo tanto, a pesar de que podría verse como que hay una violación a la neutralidad de red, hay un beneficio para el consumidor y lo voy a permitir. Entonces, creo que esas también son discusiones interesantes hacia adelante, ¿no? Cuando comenzó cuando la neutralidad de red empezó a ser un tema, tal vez no existían los gigantes de Internet y un montón de cosas, ¿no? Y en el medio, bueno, Estados Unidos volvió para atrás la neutralidad de red hace algunas semanas, que la tuvo durante 7 años, o sea, no la tuvo durante 7 años, y todas las cosas que dijeron que iban a pasar, que iban a morir niños y Internet iba a morir y demás, no pasó. La verdad que no pasó. Estados Unidos, de hecho, recuperó el liderazgo, hubo inversión récord en infraestructura. Estados Unidos volvió a tener, de alguna forma, o disputar por lo menos el liderazgo, para no se enojen los amigos de Huawei, por lo menos disputar el liderazgo, ¿no es cierto?, de la 5ª generación. Y la penetración de fibra óptica también fue récord. Y en el medio no murió nadie, Internet no murió y demás. Entonces, creo que es una discusión interesante respecto del alcance de la neutralidad de red. Porque de hecho, 5ª generación y la neutralidad de red así pura y dura van en curso de colisión, porque la 5ª generación y las próximas generaciones son justamente, se trata de diferenciar servicios. Y entonces ahí vemos un tema. Pero bueno, seguimos entonces un poquito con el impacto que tiene la 5ª generación en América Latina. Según nuestros números, el aporte que va a poder dar a la economía de la región es de hasta $60.000 millones agregados hasta el año 2030. ¿En dónde? Básicamente en los procesos manufactureros y sobre todo en lo que es la parte de Smart Cities, es decir, la capacidad que tienen las ciudades de volverse más inteligentes. En América Latina tenemos países con una penetración de servicios o de industria manufacturera altísima. Por ejemplo, México, de hecho, tiene un PBI manufacturero el más alto de la región, incluso más que Brasil si lo comparamos. Y además, puesto esto a la luz de lo que es el nearshoring, ¿no? Hoy hay todo un concepto, una discusión sobre el nearshoring. ¿Alguien sabe lo que es nearshoring? Nearshoring es un concepto que se está dando ahora que va de alguna forma, revierte lo que eran los procesos de outsourcing en países como China, como India, y busca de alguna forma traerlos más cerca de la región. Entonces, obviamente, por motivos naturales, México es el principal país en donde el concepto de nearshoring está más vigente, tiene 4 o 5 mil kilómetros de frontera con la economía número 1 del mundo, ¿no? Entonces, México es uno de los países, por ejemplo, donde el tema de nearshoring y el impacto que las redes pueden tener para que el nearshoring se establezca en
en México es más grande. Y por ende el resto de América Latina, ¿no es cierto? Si los comparamos con otros continentes o con outsourcing transcontinental. Pero bueno, para que todo lo anterior pase, tienen que pasar cosas también, ¿no es cierto? Entonces, para que esos beneficios económicos se puedan materializar, la quinta generación va a necesitar espectro, ¿no es cierto? No para que la quinta generación haga lo que Lucas dice que tiene que hacer, sino para que haga lo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el 3GPP dice que tiene que hacer, ¿no? Que es el primer triángulo que yo les comenté, 10 veces más de velocidad, 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado y demás, ¿no? Para que todo eso ocurra, obviamente se necesita más espectro y somos una industria inalámbrica porque existe el espectro, si no andaríamos con un cable a nuestros móviles que no sería muy cómodo. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, vemos que en promedio tenemos alrededor de 870 MHz de espectro atribuidos a servicios móviles para la utilización, ¿no? Hay países que tienen mucha de esa parte asignada, por ejemplo Brasil, hay otros países que no tanto, después podemos hacer doble clic ahí, ¿por qué ocurre eso? Básicamente, condiciones de ese espectro que no son de mercado, es muy caro, nadie está dispuesto a pagar eso, por ejemplo Panamá, lo ha cambiado un poquito en el último tiempo, pero fue un caso paradigmático durante muchos años, o por ejemplo es un espectro que no está disponible porque todavía no se han migrado servicios que están ahí, ¿no? Entonces ahí es importante contar con hojas de ruta que permitan entender cuáles son los pasos que el gobierno quiere dar en relación a la limpieza de ese espectro. Pero lo más importante es qué vamos a necesitar en los próximos años. Bueno, vamos a pasar de 870 a 2000 MHz de espectro necesario justamente para que esos servicios puedan hacerse realidad. ¿De dónde va a salir ese espectro? Qué buena pregunta, Lucas. Bueno, va a salir de, obviamente, el espectro ya atribuido, ¿no es cierto?, que tenemos, y tampoco la idea es que miren todas esas bandas, pero son las bandas AWS, 2.5, 3.5. Y hay una banda muy interesante también que ha hecho mucho ruido en los últimos años, que es la banda de 6 GHz, ¿no es cierto? Entendemos que sin parte de esa banda no vamos a poder, básicamente las matemáticas no dan, ¿no? Vamos a tener la capacidad de poder tener 2 GHz de espectro para hacer frente a la demanda de datos. Y la parte buena es que en diciembre último en Dubái, la Conferencia Mundial de Radio identificó para las 3 regiones, para la UIT el mundo está dividido en 3 regiones. Región 1, Europa, países árabes y África. Región 2, Américas, nosotros somos región 2. Región 3, Asia-Pacífico. Bueno, para las 3 regiones identificó parte de ese espectro para IMT, ¿no? En la región 1 la identificó regional, en región 2 lo hizo a través de una nota al pie donde México y Brasil la suscribieron. Entonces, en el futuro, cualquier país de la región tiene una nota al pie a la que puede suscribir para identificar o atribuir este espectro para IMT. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes del éxito, si lo podemos poner así, ¿no? Un título más grandilocuente? Bueno, 3 cosas que nosotros siempre hablamos que parecen simples, pero no son simples. Una es la planificación de políticas, ¿no? Y a veces es muy difícil en los países, sobre todo América Latina, poder tener políticas de Estado. En general, cada 4 años tenemos procesos eleccionarios, viene un nuevo gobierno, cambia las prioridades hasta que de alguna forma entiende qué es lo que está pasando y demás, ya hay otras elecciones y nunca tenemos al final políticas de Estado en telecomunicaciones, ¿no? Esa es la primera. La segunda es el diálogo con el sector privado. Parece trivial, no lo es. Yo siempre lo pongo de esta forma. En general, los grupos, los operadores, pertenecen a grupos que tienen operaciones en varios países o pertenecen a grupos que tienen otros servicios. Y al final de cuentas, como suelo decir, el ministro o el presidente del regulador del área debería ser el mejor amigo del CEO de la operación de su país para darle las herramientas para que el CAPEX o las inversiones que tiene el grupo para poder invertir se canalicen a esa operación o a ese, o de alguna forma al sector de ese grupo, ¿no es cierto? Porque esto no es, digamos, no simplemente por el hecho de existir las cosas van a pasar. Hay que
de alguna forma tienen que existir incentivos para que eso ocurra. Y el diálogo con el sector privado es clave para entender cuáles son justamente las trabas que existen, tanto regulatorias como de política pública, para poder avanzar. Y la tercera, flexibilidad normativa, muy de la mano con lo que hablábamos recién de neutralidad. Históricamente el sector móvil es un sector, o Internet, es un sector con políticas, con regulación ex ante, es decir, el marco regulatorio me dice lo que puedo hacer, ¿no es cierto?, de antemano. Pero de alguna forma eso también mata la innovación, porque la innovación va más rápido que las estructuras regulatorias. Entonces nosotros siempre hablamos de regulación a prueba de futuro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, de alguna forma teniendo 2 o 3 pilares. Uno, la protección del usuario en el centro. Si nosotros nos aseguramos de proteger al usuario y damos de alguna forma, permitimos políticas de transparencia que permitan al usuario tomar decisiones informadas, todo lo demás va a fluir de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces hablamos de la regulación ex post. Si eventualmente existiera ex post algún imbalance de mercado, bueno, entender cuáles son los remedios que se pueden aplicar en ese sentido. Y eso se conecta con los cuadros de la derecha, ¿no? Simplificación regulatoria, no solamente para nuevos servicios, sino también para poder desplegar infraestructura, para favorecer la innovación. Rebalanceo de impuestos y tasas del sector. El sector móvil tiene en promedio en América Latina 50% más de impuestos que cualquier otro sector o que el sector promedio de la economía de un país de América Latina. Tenemos países donde, por ejemplo, financiamos la seguridad, la policía de un país, no importa cuál, se financia con un impuesto específico al sector móvil, que al final son recursos que se sacan y eso implica menor calidad de los servicios, el que sufre es el usuario, más tarde el rollout de las nuevas tecnologías y demás. Todo tiene un impacto. Disponibilizar espectro, lo hablamos bastante en la slide anterior, y menores costos de despliegue para una evolución más rápida de las redes. Bueno, cuando hablamos de cuáles son las recomendaciones, entonces, si hacemos doble clic, ¿no es cierto?, en la parte de espectro, ¿no?, que es uno de los principales ingredientes de la torta. Básicamente 4, ¿no? Establecer precios base y cánones anuales que sean compatibles con más inversión. Hoy seguimos viendo que los países de América Latina siguen viendo al espectro como una herramienta recaudatoria, ¿no es cierto? No sé cuántos de los que estaban aquí hace años, probablemente sea el único, pero Adrián seguro que sí, usaba el móvil como un símbolo de estatus. Vos, Adrián, andabas con el móvil sin servicio, ¿no? Te lo ponías acá para mostrar, ¿no? Olga también, ¿no? La gente, yo le voy a contar esto, en el pasado la gente, el móvil sin servicio se lo colgaba acá, ¿no es cierto?, en la cintura para mostrar que pertenecía a un segmento de la población, ¿no? Un símbolo de estatus. Hoy el móvil sin duda es un elemento democratizador de acceso a Internet. Hoy incluso permite fortalecer las democracias de América Latina, permite estudiar y demás. Sin embargo, en esa transición de lo que fue a lo que es, las políticas públicas no evolucionaron. En aquel momento, cuando era un símbolo de lujo, ¿no es cierto?, tenías un yate, un avión privado y un celular, ¿no? Hoy no tenés agua, no tenés cloaca, pero tenés un celular. Esa evolución no está reflejada, ¿no es cierto? Y seguimos viendo este tipo de políticas recaudatorias. La otra es evitar la escasez artificial del espectro, ¿no? Si uno no le pone a disposición de la industria una hoja de ruta y artificialmente el Estado se queda con el espectro, entonces perdemos todos, ¿no? Perdemos los usuarios porque nuestros servicios podrían ser mejores si no lo son, pierde la industria porque no tiene la capacidad de ofrecer, como le mostraron en el cuadro, servicios innovadores. Artificialmente se quede con el espectro. ¿Cómo? Que no lo pone a disposición, por ejemplo, que estando limpio, disponible, no lo licita. No lo licita, no lo pone a disposición, exactamente. Okay. Artificialmente crea una escasez. ¿Y limpiar partes del espectro tiene que ver con eso también? ¿Con servicios que ya se usan poco? Bueno, el espectro que no está limpio, al final de cuentas, no se puede utilizar y solamente sirve si lo puedo utilizar. O sea, si yo tengo el espectro y le meto infraestructura, el resultado es conectividad. Claro. Lo que cambia nuestra vida es la conectividad. Hay gobiernos que piensan que tener un megahertz de espectro guardado es como tener, no sé, un lingote de oro guardado. Che, tengo 10 millones de dólares acá.
Y en realidad no tenés nada, No. porque el espectro no tiene valor intrínseco, no vale como un kilo de oro o como otro metal precioso. No vale, solo vale si hay, Asociado a un si hay servicio. capital que se invierte a través de infraestructura para crear conectividad. Si no, vale nada, no tiene valor intrínseco. Minimizar riesgos adicionales alrededor de las asignaciones. Pasa mucho que a lo mejor se crean artificialmente procesos o requisitos que la verdad no hacen sentido para lo que es la discusión de asignaciones de espectro, ¿no? En algunos países, por ejemplo, te piden algún tipo de seguro particular, especial, que de hecho vas a una aseguradora y vale más el seguro que la licitación, porque ¿qué aseguradora sabe cómo asegurar el incumplimiento de obligaciones de hacer o de desplegar en un país X la banda de AWS? Nada, nadie lo sabe y por ende el precio es ridículamente alto. Y el otro plan es con mirada a largo plazo, algo que yo les comentaba. La industria móvil es una industria de capital intensivo y toda industria de capital intensivo es amiga del concepto de certidumbre y mirada a largo plazo. Si nosotros sabemos cuáles son las bandas que van a venir, podemos planificar mejor y podemos hacer más eficiente el uso de nuestro CAPEX, ¿no es cierto? ¿Hasta ahora alguna duda, pregunta, comentario? Espera, un momento. Wait. Por ejemplo, para no nombrar países, hay un país en específico que el tema del 5G, el regulador lo tiene acaparado como una especie de reserva futuro. Entonces ha ocasionado de que como existe el problema de funcional, por problema de infraestructura, que necesitan apagar la red 2G para empezar a apagar la 3G, para terminar de limpiar el espectro para poder implementar 5G. Entonces, el problema al Estado hacerse propietario de eso y acapararlo, ocasiona todo un problema hacia atrás en el tema de despliegue de infraestructura. Pasa mucho en algunos gobiernos de la región. Sí, no, cada país es un mundo en ese sentido, ¿no? Y aparte, vinculado a las estructuras de mercado que también hay y demás. Entonces, cada país tiene su ingrediente particular en relación a eso. Pero bueno, también les traje para compartir un poco, hablando de precios de espectro. GSMA tiene muchos análisis en los últimos años hechos sobre precios de espectro. Y en particular tenemos 6 o 7 para diferentes países de la región. Agarré que más bronca le tenía, que era el caso argentino, y traje el caso argentino. Pero hay de Colombia, tenemos Colombia, Ecuador, Argentina, tenemos México y demás. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, no sé si el QR va a funcionar acá, tener otro lado más grande, pero si alguno lo apunta y me dice si funciona. Pero bueno, ¿qué encontramos del análisis del caso argentino? Bueno, encontramos que la incidencia, el precio del espectro en los últimos años se quintuplicó en relación a la capacidad de producir que tiene la industria. Cuando nosotros medimos al precio del espectro como porcentaje de los ingresos, es decir, como porcentaje de la capacidad que tiene la industria de hacer, vemos que del 2015 al 2021 pasó de un 2% a un 10%. Y cuando lo comparamos con los valores típicos de la región, ¿cuál es la mediana de los valores de precio de espectro en relación a los ingresos en América Latina? Es de aproximadamente el 5%. Es decir, en Argentina el precio del espectro se quintuplicó en su incidencia y además hoy está al doble de la mediana de América Latina. Es la incidencia sobre los ingresos. El espectro, los más tradicionales dirán que el espectro se mide o el espectro su precio está dado por la cantidad, por un valor dividido la cantidad de megahertz dividido la población. Es decir, yo tengo $1.000.000, lo divido y voy a licitar 10 megahertz en un país como Argentina, tiene 45 millones de habitantes, hago esa división y me da un número. 0,00, les encanta, 0,002 dólares pop megahertz, ¿no? El pop de population. Pero
ese número en realidad no me dice mucho, porque una cosa es el mercado de Estados Unidos, tenés un ARPU de $50, 400 millones de clientes, y otro es el mercado de América Latina, donde tenemos un ARPU promedio de $6, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos la licitación de espectro de Estados Unidos recaudó $82.000 millones solo por la banda de 3.5. Bueno, ok, cuando empezás a entender y haces las cuentas y demás, y no solamente eso, la duración de las licencias en Estados Unidos son cada 15 años, pero cada 15 años tenés que pagar 0 para renovarlos, con lo cual pagas $82.000 millones ad eternum, mientras que vos tenés otros países que cada 10 años tenés que poner la misma cantidad de plata que pusiste cuando lo licitaste. Entonces, Caso de negocio. vos decís, ¿qué es más caro? ¿82.000 millones y no pones nunca más? ¿O, no sé, 1.000 millones y cada 10 años hay que poner 1.000 millones? Y no sé, habría que ver con el CFO a ver qué nos dice, Claro. en realidad, ¿no? Entonces eso es una métrica interesante. Por eso lo que nosotros vamos a hacer es lo comparamos con la capacidad de generación. Bueno, en Bolivia hay una capacidad de generación de la industria. Bueno, comparemos el precio contra esa capacidad. Estados Unidos tiene otra capacidad de generación, Argentina otra capacidad de generación. Entonces lo comparamos con la capacidad de generación de dinero que tiene la industria. Y así es como medimos ese índice. Pero lo que pasa es que después a eso también tenemos que agregarle cuáles son las obligaciones. Al final de cuentas, vos decís, bueno, ¿cuánto vale? Y es un caso interesante el de Brasil. Brasil evaluó su espectro de 3.5, ¿no es cierto? Y lo interesante que hizo el gobierno de Brasil fue, ok, este espectro vale X. Ok, no me den X. Conviértanmelo en infraestructura. Entonces, el 93% del valor del espectro fueron obligaciones de cobertura, proyectos de despliegue de infraestructura, y solo el 7% fueron cash, si se quiere, a las arcas del gobierno. Y eso es una política muy interesante, digamos, para poder avanzar en tener más conectividad. Por eso es interesante lo que yo ponía aquí, que arriba de los valores de lo que fueron las subastas y demás, hubo que poner otro tanto, incluso más, de las obligaciones, con lo cual hay esto es como un iceberg, solamente vemos la punta, abajo hay un montón de costo que nosotros no estamos viendo cómo son. Sí. Nombre y de dónde. Hola, soy Marilia de Brasil. El cambio por infraestructura que he dicho por el precio de espectro es una idea genial, pero en realidad hasta hoy muchas de las cosas que son prometidas por las empresas de infraestructura no son listas. Entonces hay un montón de discusión hasta hoy porque las empresas quieren devolver el espectro porque no van a hacer la infraestructura prometida. Entonces, es una idea buena, pero creo que es necesario discutirla en Brasil nuevamente porque no es tan buena cuanto parece en teoría. Yo tengo una respuesta para eso, y de hecho nosotros hicimos el ejercicio, que es ¿qué pasó después de haber hecho esa política? Sin embargo, es interesante porque hoy Brasil tiene una cobertura de casi el 50% de servicios de quinta generación. No lo tiene ningún país. Y no solamente eso, cuando ves los milestones iniciales, cuando ves los milestones que el gobierno puso de despliegue de infraestructura o el de despliegue de quinta generación, la industria va más rápido que esos despliegues originales. Con lo cual, yo lo veo de la forma justamente inversa. ¿Estuvieron los incentivos correctos? ¿Cuál fue la reacción de la industria? La reacción de la industria es que hoy el 50% de los brasileros tiene cobertura de quinta generación. Después vemos qué porcentaje lo utiliza, que es algo interesante que nosotros también tenemos un análisis. Pero además fueron más rápido de los milestones que el gobierno estableció. No me acuerdo ahora, creo que eran los primeros meses las capitales estaduales. Ok, tenían que ser en 6 meses y son 4. Después tenemos las ciudades de más. De hecho, Brasil tiene un caso particular porque tiene el ente administrador de la faixa de 3,5, porque esa banda está siendo utilizada para servicios satelitales, con lo cual los operadores tienen que desplegar recién cuando el ente administrador les dice este espectro ya está, esta ciudad ya está limpia.
Entonces, es un caso muy particular el de Brasil. Sin embargo, ahí diverjo de lo que vos decís en el sentido de que cuando vemos los resultados, vemos que se desplegó más rápido y más masivamente de lo que originalmente estaba previsto. Después está la discusión, bueno, ok, ¿cómo se está usando en los procesos productivos? Bueno, ahí entra otra variable, que es qué tan preparado está la demanda para la digitalización de los procesos productivos en los países de América Latina, ¿no? Había una película de béisbol que decía, si lo construyes, él vendrá. A mí no me gusta tanto eso en lo que hacemos nosotros. O sea, si construimos la quinta generación, no. Tenemos que entender cuál es la demanda que vamos a crear para eso. ¿Qué estamos haciendo para generar la demanda para que esa red de quinta generación tenga finalmente impacto? Ahí sí, tal vez coincido, si ese era el punto, de que creo que es un desafío todavía para que los gobiernos entiendan cuál es la capacidad que tiene de cambiar los procesos productivos. En muchos de los países lo seguimos viendo como una carrera, ¿no? El ministro quiero lanzar 5G. ¿Para qué lo querés? No sé. Pues está bueno, qué sé yo. Porque todos tienen. Bueno, sentémonos a pensar un poquito, ¿no? Porque si no, es la carrera de los tontos. Pero sí, ¿querías preguntar algo más? No. ¿No? Súper. Bueno, este es el caso de Argentina, pero tenemos otros 3, 4, 5 casos interesantes también. Colombia, México, Ecuador y demás. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué viene después de la quinta generación? Bueno, después de la quinta generación viene 5G Advanced, ¿no es cierto? Estos son cosas más tecnicismos vinculados a los órganos de estandarización del 3GPP, que es parte del release 18, ¿no es cierto? Incluso en algunos países ya estamos empezando a ver el despliegue de 5G Advanced, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a empezar a ver en el 18. ¿Cuáles son los nuevos features de 5G Advanced? Básicamente, más y mejor de lo mismo, ¿no es cierto? Gestión, performance mejorada, gestión más eficiente de la red. En la apertura de Mobile World Congress, este año, lo escuchaba decir a José María Álvarez Payete, que es el CEO global de Telefónica, él contaba que en las redes de Telefónica agregadas estaban llevando 100% más de tráfico que hace 3 años con un 9% menos de consumo energético. Y eso me quedó en la cabeza. Me llamó mucho la atención. Sobre todo hoy, cuando todo lo que es la matriz energética, incluso las peleas geopolíticas son alrededor del agua, de la energía, ¿no es cierto? Y me pareció muy interesante, además si lo conectamos con la pisada de dióxido de carbono que genera no solamente la industria, sino todos los verticales que alimentan o que habilitan o que son habilitados por los servicios móviles con la quinta generación, ¿no? Entonces eso me quedó en la cabeza. Y bueno, obviamente mejoras para nuevos casos de usos innovadores, ¿no? Tenemos todo lo que es, puede parecer ciencia ficción, pero la verdad está bueno. En Barcelona estaban todo lo que son drones, gestiones de drones para desastres naturales, gestiones de drones para lo que es toda la parte de salud, poder llegar a lugares de difíciles accesos a través de inteligencia artificial y quinta generación, ¿no es cierto?, que permite a los vehículos no tripulados tomar decisiones autónomas. Bueno, y creo que ahora me preguntaba, hablaba, sí. ¿Los drones usan frecuencias de 5G? Pensé que tenían frecuencias especiales para drones. No, hoy Para drones. Parte de la discusión es justamente entender cuáles son las limitaciones y el alcance de los diferentes slices de la tecnología de quinta generación. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos viendo como caso de uso es que haya un slice particularmente de aplicación de misión crítica, de baja latencia, no tanto alto throughput, justamente para vehículos no tripulados. No. Tengo que pensar una cosa. Suena muy lindo cada vez que hablamos de frecuencias especiales, pero hay algo que en telecomunicaciones es un mantra y es que el tamaño sí importa, porque el tamaño, la escala,
justamente lo que nos permite tener un dispositivo como el que dejé ahí. Ese dispositivo, mi S23 Ultra, tiene... La otra vez hablaba con alguien de Samsung, lo comparábamos. Creo que tiene 20 veces más de capacidad de procesamiento que el módulo lunar que aterrizó en la Luna, que el Apolo 11. Eso que está ahí. Y eso vale $1000. Entonces la escala nos permitió poder tener dispositivos de 10 veces más del poder de procesamiento del Apolo 11 por $1000. Si empezamos a fragmentar y decir, no, vamos a utilizar este espectro para tal cosa, nunca van a poder despegar del suelo esas aplicaciones porque van a ser tan costosas que realmente no lo vamos a poder, no van a ser viables económicamente. A pesar de que técnicamente, y soy ingeniero de base, me encantan solucionar problemas que no existen, ¿no? Para los que son ingenieros me van a entender. Y bueno, un poco para cerrar, ¿no es cierto? Hablamos de 5G, 5G Advanced y demás. 6G, estamos hablando de 6G. ¿Qué es? No sé qué es, pero lo quiero tener. Yo lo quiero tener, no sé qué es, pero lo quiero tener. La sexta generación todavía la verdad no existe, ni sabemos si se va a llamar 6G o si va a tener otro nombre, ni tampoco sabemos qué va a hacer. Porque ¿cómo funciona la estandarización? Básicamente hay un grupo de expertos, vamos a llamarlo así, que se juntan y dicen, bueno, ¿qué tiene que hacer la próxima tecnología o la próxima familia de tecnologías? Bueno, tiene que darme una velocidad de 1 GB por segundo y tiene que soportar 100.000 dispositivos por kilómetro cuadrado o 1 millón y tiene que hacer esta otra cosa. Esa discusión ni siquiera todavía está cerrada. Una vez que eso está cerrado, van los amigos de Huawei, los amigos de Ericsson, los amigos de Nokia, vuelven al tablero de dibujo, al laboratorio y diseñan tecnologías que permiten eso. Che, ok, con esta modulación, puedo permitir o podemos hacer eso. Eso todavía ni siquiera está. Con lo cual, 5G sigue siendo presente, sigue siendo futuro. O sea, ese es el mensaje. 5G sigue siendo presente, sigue siendo futuro. A veces pasa, si no, como me pasó con algún ministro en alguna conversación que me decía, Lucas, todavía no tengo 5G en mi país. No puedo pasar de 4G a 6G directamente, porque 6G, ¿no? Y tenía algo de lógica en su pensamiento, pero no funciona así. La verdad que no funciona así porque las redes se van interactuando. Incluso no hablamos acá, pero tenemos el 5G standalone y el 5G non-standalone. Non-standalone es una evolución que se monta sobre la cuarta generación con algunas características particulares que permiten o no algún otro tipo de casos de uso específicos. La CMR23 dio un paso, estableció una agenda para la CMR27, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que es la agenda para CMR27, tenemos espectro, un punto de agenda para identificación de espectro IMT, que va a ser 5G Advanced o 6G. Vamos a necesitar más espectro, eso sin duda. Creo que hoy el enfoque está hecho a la conectividad global. Ayer escuchaba al CEO global de AT&T, John Stankey, que decía, la misión de AT&T es que tengas conectividad siempre y en todo lugar. Esa es mi misión, que cuando vos necesites conectividad, te la dé. Entonces vemos partnerships con algunas compañías que hoy están haciendo Direct to Device, ASTS, bueno, obviamente Starlink y demás. Y bueno, la colaboración de la industria es clave, ¿no? Creo que con toda la geopolítica que hay y demás, hoy corremos un riesgo de fragmentación. De vuelta, todos ustedes los que están acá no lo vivieron, pero en el pasado, si viajabas a otro país, tenías que llevarte otro teléfono, porque el teléfono que tenías no andaba a lo mejor en Estados Unidos. O sea, anda en Argentina, pero en Estados Unidos no andaba, o en China no andaba, o en Europa no andaba, y había que conseguir otro teléfono. Vuelvo a lo que comenté recién del Apolo 11, ¿no? Entonces, creo que la colaboración es clave, tratar de que la tecnología no esté por encima de la geopolítica, con lo cual es importante los esfuerzos a nivel técnico de armonización de protocolos y la estandarización de los diversos procesos justamente para que el desarrollo sea armonizado globalmente. Creo que con esta era lo último, algo para pensar tal vez, la planificación temprana y la colaboración es clave para un futuro conectado. Sin esto no hay 5G masivo, tampoco 6G. Así que bueno, no sé. Gracias, Olga. Y si hay preguntas. Un aplauso para Lucas. Muy interesante. Yo que trabajé tanto en telefonía móvil y en
diseño de redes inalámbricas. La verdad, estas presentaciones, como dijiste bien, los ingenieros, ¿cómo es? Resolvemos cosas que a nadie le No, interesan. nos gusta resolver problemas que no existen. No, y después escuché otra. Un ingeniero es alguien que se pone contento por cosas que absolutamente a nadie le interesan. Bueno, eso es normal, ¿no? Esa es la típica. No, pero a nosotros nos gusta, no sé, por ejemplo, llevándolo al caso, acá había mucha discusión sobre CBRS, que es una forma de gestión del espectro, por ejemplo. No sé si han escuchado CBRS. ¿Alguien escuchó CBRS? ¿Me escuchó? Bien. Es una forma de gestión del espectro en la banda 3.5. Estados Unidos, por ejemplo, es una solución que tiene porque ellos tienen radares navales en toda la costa. Entonces, el 97% del territorio está libre, pero hay lugares específicos donde tiene estos radares, ¿no? Entonces, ellos desarrollaron una solución para poder que puedan coexistir los radares con 5G en esa banda. Y la verdad que desde el punto de vista como ingeniero me encanta, busca, escanea, hace, eleva al cuadrado, saca el cuadrado. Y después, ¿alguien ve alguna vez algún radar naval en los países de América Latina? No tenemos radares navales. Entonces esa solución busca solucionar un problema que no tenemos. Entonces no busquemos inventar una solución que no tenemos. Entonces ese es un caso que siempre me encanta ahí hay una pregunta. De solucionar problemas que no tenemos. Ahí voy. Es así. Los ingenieros somos seres especiales. Sí, quisiera saber si nos puede transmitir el grado de colaboración que existe entre la industria de 5G y los satélites LEO. Creo que hay mucha integración en ese sentido, sobre todo porque parte de las soluciones de Direct to Device utilizan espectro IMT terrestre para que una radiobase en el espacio pueda utilizar un dispositivo móvil. De hecho, a ver, los satélites existen hace muchísimo tiempo y las constelaciones de órbita baja existen hace muchísimo tiempo. 20 años. ¿Cuántos de los que están acá tienen un terminal satelital LEO? Nadie. Sale carísimo un terminal satelital LEO. Nadie lo tiene. Ese no es LEO. Es un iPhone, ¿no? Sí, sí. Sí. Por eso nadie, Normal Android. por eso nadie tiene un teléfono satelital LEO, nadie tiene. Sí, pero ahora tenemos esto y esto. Eso es otra cosa, es un teléfono terrestre que habla con una radiobase que está flotando a 200 kilómetros. Esa es otra cosa. De hecho, es parte de los puntos de agenda de la CMR27. Yo la miro de afuera esa pelea, una de las pocas que miro de afuera. Siempre estoy metido en el barro. Pero digo, justamente por eso hoy no tenemos... por eso no están masificados los dispositivos. Existe hace mucho tiempo, no están masificados. La belleza que tiene lo que acabas de decir es justamente que permitir que un teléfono estándar IMT pueda hablar con una radiobase. De hecho, la belleza que tiene, ahí está, como ingeniero, es cómo haces para que un link budget de acá, imagínate, la antena está en San Pedro. Imagínate tener un teléfono móvil que, bueno, los que no son de acá, por ahí no sé, pero es una localidad como a 150 kilómetros de Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, ahí es donde está justamente todos los avances de la industria. Y vos me preguntás por la interacción. Bueno, creo que como nunca estamos empezando a ver, porque esas soluciones utilizan espectro terrestre. O sea, y gracias a que utilizan espectro terrestre es que podemos utilizar nuestros dispositivos estándares, nuestros teléfonos estándares, ¿no? Entonces, sí, lo estamos empezando a ver, más colaboración desde ese punto de vista para poder brindar conectividad total, ¿no? que recién comentaba. Sí, dale. Hola, ¿qué tal? Leandro Martínez de Perú. Mencionaste que la banda de 6 GHz se podía utilizar, o parte de la banda se podía utilizar para IMT.
No obstante, hay sectores asociados al Wi-Fi que piden que toda la banda sea liberada para usar tecnologías como el Wi-Fi 6E o el Internet de las Cosas. Yo quería saber tu opinión de esto y si ambas tecnologías podían convivir, porque hay varios países que ya están liberando la banda de 6 GHz o parcialmente liberándolas. Tengo el desafío de tratar de, en un minuto, tratar de poner todos los conceptos. A ver, lo primero que te digo es, la industria móvil, como te mencioné, necesita espectro, pero no es la industria móvil, somos nosotros en realidad. Yo ahora quiero ir vuelvo en el ómnibus y quiero ver mi contenido 4K en mi dispositivo. Digo, cuando hablo de la industria quiere A, B o C, en realidad somos nosotros como consumidores que cambiamos nuestro perfil de consumidor. Yo ahora quiero volverme en el ómnibus y estar viendo mi contenido de 8K, quiero verme, está jugando Roland Garros, tercer turno, yo quiero volver viendo quién es el partido, ¿no? Y que se vea bien y demás. O quiero acceder, quiero guardar todos mis datos en la nube, entonces quiero tener una conexión buena para poder subir y bajar. Entonces, digo, no es la industria móvil, sino que somos nosotros como consumidores los que potenciamos esa demanda que tenemos. Entonces hay una parte de la respuesta que es, hay que sumar. O sea, vamos a necesitar tanta cantidad de espectro, ¿de dónde va a salir? 1 más 1 más 1, 3. ¿Da? No da. La segunda parte es, nos encanta Wi-Fi. Nos encanta Wi-Fi. O sea, hay una falsa dicotomía de, no, estos pibes quieren matar a Wi-Fi. Nos encanta Wi-Fi. No solamente, tanto nos encanta que la propuesta de la industria, que es la de la parte alta y parte baja, nuestra propuesta duplica la cantidad de espectro para uso no licenciado o para Wi-Fi que hoy tenemos. Cuando sumamos la banda de 2.4 y 5.8, debemos tener más o menos 550 MHz. Utilizar solo la mitad de la banda de 6 GHz para uso no licenciado son otros 500, 600 MHz. O sea, nuestra propuesta duplica. No recuerdo la última vez que se duplicó la cantidad de espectro para IMT en one shot, así no me acuerdo. Pero digo, nos encanta. Es más, nosotros como industria tenemos negocio en Wi-Fi. Digo, todo lo que es la Internet, todos los miembros de GSMA tienen servicios fijos y demás, y digamos, la red de acceso natural al servicio fijo es Wi-Fi, ¿no? Con lo cual estoy tratando de hacerlo más rápida. Podemos seguir hablando muchísimo más de algunas discusiones, algunas cuestiones específicas, digamos, ¿no? Cuando en algún momento hablan de que con Wi-Fi vamos a cerrar la brecha digital. No. Wi-Fi solamente tiene sentido agregar toda la banda si vos tenés fibra óptica GPON de múltiples gigabits por segundo. Si vos a tu ADSL de 128K le ponés Wi-Fi 4000 con todo el espectro disponible, va a navegar a 128K por segundo. O sea, a mí me encantaría saber quién va a hacer las inversiones para que en el medio de ahí en la plaza de Cusco, ¿no? Tengamos el Wi-Fi 6E y me beneficie de navegar a 7 gigabits por segundo. Si tal vez tenemos una conexión de algunos cientos de mega con suerte, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el mensaje. Una Sí. y otra ya y ya El participante remoto que se llama Álvaro Saavedra de Bolivia plantea el siguiente caso, ¿no? ¿Qué opinión te merece en el caso de unos dos operadores en Chile que acordaron compartir un ancho de banda de un espectro específico que no menciona para poder bajar la accesibilidad del costo del espectro frente al tema de cómo abordar el despliegue en redes en sitios remotos? Bueno, GSMA tiene la posición, nosotros apoyamos lo que es la compartición voluntaria de infraestructura, ya sea pasiva, activa, incluyendo el espectro. Siempre que sea voluntaria, es decir, sin la intervención o sin el mandato del regulador, ¿no? Mientras haya un acuerdo entre partes. Nosotros apoyamos la compartición voluntaria de infraestructura, activa, pasiva, incluyendo el espectro. Así que, sí. Hola, buenas tardes. Acá Ignacio Sánchez de Chile y quería volver un poco a la pregunta de neutralidad de la red que hizo la colega atrás.
Y mi pregunta es, ¿qué opinión le merecería, al menos desde la perspectiva quizás más del sector privado, al menos desde la experiencia de Chile y luego otros 3 países que se le sumaron y que conforman la Alianza del Pacífico? Tienen un trabajo muy avanzado, o al menos un proyecto de neutralidad de la red, estos 4 países, y que incluso luego de que los 4 miembros de la Alianza del Pacífico reformaran sus legislaciones de telecomunicaciones, llegaron a reformar posteriormente el protocolo comercial de la Alianza del Pacífico. Y así este se convierte en el primer tratado internacional en que incluye la neutralidad de la red como parte de su estrategia y de su sector de telecomunicaciones. Entonces, ya que considerando esos antecedentes y que la Alianza del Pacífico se propone fuertemente la neutralidad de la red para su mercado digital regional, ¿cuál sería una mejor aproximación? ¿Algo más laxo o una regulación más fuerte, pero que precisamente identificara en qué momento se puede administrar la red, cuáles son las medidas de administración de la red, o simplemente una aproximación más laxa en que no sea tan restrictiva para precisamente potenciar el mercado digital? Yo creo que puede ser la primera, la segunda o todas las anteriores, ¿no? Me parece que lo importante es comenzar a debatir sobre el tema o discutir sobre el tema, ¿no? Entender qué es lo que queremos para adelante. Luego después lo que termina, no es que vaya a pasar en este caso, ¿no es cierto? Pero lo que sí ocurre finalmente es que al final del día la quinta generación y lo que podés hacer con la quinta generación es un activo estratégico que tienen los países. Entonces, eso lo estamos viendo, digamos. Vos sos una multinacional que tiene que elegir dónde poner las inversiones. Che, instalo mi fábrica, ¿no? en Chile, Argentina, ¿no? Entonces voy a evaluar la macro, voy a evaluar la capacidad que tiene de energía eléctrica el país, los caminos, el estado de los caminos, los puertos y demás, y voy a evaluar la infraestructura digital. Y va a ser un diferenciador respecto de lo que puedo hacer o no. Che, ¿ese país tiene 5G o no? Sí, tiene 5G. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Puedo utilizarlo para hacer lo que yo quiero hacer para mi modelo de negocio? No, porque son unos extremistas de la neutralidad de la red. Y yo, ok, listo. Entonces, a lo mejor tengo puntito para arriba en calidad de recursos humanos, puntito para arriba, y será uno más de las diferentes facetas que vas a analizar. Digo, al final de cuentas, los gobiernos lo que buscan es cambiar la vida de las personas, hacérselas mejor. No simplemente, bueno, en la teoría, Borja me mira como diciendo, vamos a suponer que sí. Entonces, al final de cuentas, si vos no podés utilizar esas herramientas para eso, bueno, empiezan a aparecer otro tipo de presiones. Che, incluso como consumidores. Che, yo quiero hacer lo que hacen, ¿no es cierto? Lo que hacen acá en mi país vecino, ¿no es cierto? Y nos volvimos extremistas solo por el solo hecho de discutir el sexo de los ángeles, ¿no? Y en realidad lo que te decía, ponemos al usuario en el medio. Che, ¿se beneficia el usuario? ¿Sí o no? ¿Se beneficia la economía? ¿Sí o no? Bueno, está bien. Entonces, la apreciación de la neutralidad no es una carrera a ver quién es más, ¿no es cierto? ¿Quién es más extremista respecto a una cosa o la otra? Pero bueno, eso es más una reflexión más en lo personal porque es tal vez futurología, ¿no? Otro aplauso para Súper, Lucas, gracias. por favor. Gracias por tenerme. Gracias por tenerme, Olga. Me encanta que les gusten estos temas que son mis favoritos. Y mañana hay más, así que prepárense con más preguntas. La idea es que se queden con más preguntas que antes y sigan investigando. Gracias, Lucas, por tu tiempo, por tu generosidad con